Pedimos de parte de Felipe Rodríguez Soto en su santo, de Fermín Felipe Rodríguez también por su santo, por el cumpleaños de Ana Laura Moreno Rodríguez, de Antonio Manjarres Anaya, Acción de Gracias, por los 60 años de la consagración de la Catedral de Tlalnepantla, en los 60 años de la erección de la diócesis de Tlalnepantla, por la salud de Tomás Alberto Palomares Parra, Eduardo Reyes, Ana, por la salud de Jessica Galas Salas, nuestros hermanos difuntos María Teresa Arellano, Abelardo Rodríguez López, Guillermina Castillo Ortiz, Alicia Fon Salazar, Reyes Guillermo Morales Rodríguez, Rosa Laura Rodríguez Soto, Víctor Felipe Espinosa, María Antonieta Soto Trejo, Rodolfo Méndez Carranza, Lorenza González Torres, Adela Patricia Gutiérrez de Velasco, José Alejandro Silva Rodríguez, Armando Jiménez Rodríguez en su novenario, Alan Omar Cruz Mendoza, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Miguel Acuña Álvarez, por la conversión de la familia Saucedo Aburto, por las necesidades físicas y espirituales de hermano Cantú, de Amparo Pérez, el eterno descanso de Martín Telles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso los santos, ustedes hermanos que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo:
Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte y del sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos
y a los hambrientos los lleno de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Aleluya, 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 aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Este relato famoso de Ezequiel, poderoso en la narrativa y las imágenes, en medio de un osario de huesos secos. Los muertos que no eran de la ciudad o eran extranjeros, pues eran tirados en ese campo, mientras los habitantes de ese lugar, Babilonia, eran cremados ahí en su ciudad. Entonces, como verán, un cadáver lo tiran y los buitres, las aves de rapiña, acaban por quitar todos los tejidos y quedarse el hueso. Y entonces Dios le está enseñando los huesos secos que simbolizan al pueblo de Israel, que está muerto porque desobedeció a Dios y entró en una dinámica de libertinaje moral, de idolatría, y fornicó con falsos dioses y rechazó al Dios que le ofrecía el amor. La visión es precisamente la consecuencia de un hombre que no es capaz de dominarse, de un hombre que no es capaz de reconocer al Creador, al Salvador, y se deja llevar por sus gustos, por sus deseos, por sus creencias mundanas, y llegan a ese, se llama muerte espiritual, así le llaman muchos, ¿no? Ahora. Y es la promesa de Dios que volverá a recuperar a su pueblo, que los revivirá. Es revivir, redivir. ¿Cómo? A través de la fuerza del Espíritu, que volverá a encarnar esos huesos, músculos, tendones, se levantarán como criaturas nuevas por la acción espiritual de Dios sobre esa materia inerte e inútil. Aquí se demuestra que el espíritu humano es incapaz de sostenerse, que el espíritu humano, cuando comete errores, va a quedar como un hueso seco, se secan. La visión espiritual de este relato, que tiene la enseñanza de yo reviviré a mi pueblo, ese es el mensaje, por el poder del Espíritu. Y ya una interpretación espiritual de este relato pues viene a actualizar en la manera como nosotros nos comportamos frente a Dios y frente al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la primera nota del amor es hacer el bien. Les voy a contar una vida seca, dos vidas secas, como estos huesos que narra. El espíritu humano, que tiene como característica la razón.
cuando el hombre piensa mal, cuando el hombre no piensa correctamente. Esta idea de bañarse con sus hijos menores, papás o mamás, eso no es una cuestión de bondad, eso es un abuso. Fíjense bien, no mirarás las desnudez de tu madre, no mirarás las desnudez de tu padre. ¿Por qué? Porque entrará la malicia en tu corazón. Entonces, ¿cómo es posible que una madre permita que un padre bañe a su hija, a su niña desde bebé hasta grande, ¿no? Eso es no amar al prójimo. Lo que se ama, se le procura el bien, y el bien es te cuido, te protejo, te defiendo. Pues aunque sea el padre, si él ya está seco y tiene emociones enfermizas, pues le va a hacer daño a la bebé, le va a hacer daño a la niña o al niño. Eso es no amar, eso es abandonar. Después, como la madre creció en soledad porque tenía que trabajar para mantener a su hija, después se separan los dos, pero la madre tiene una necesidad de él, porque como su mamá la abandonaba para ir a trabajar, pues entonces entró en una tristeza y una desolación. Se sintió rechazada, y el primero que le abre los brazos y le da afecto, con ese se va. Pero la maltrata, le pega, no le da para mantenerse. Y ella, pues consciente de ese trato, consciente de esa vida, porque tiene miedo a estar sola. Eso es la sequedad de las personas que se convierten en animales irracionales y solo se mueven por su instinto. La lujuria, la ira, la furia, el deseo de venganza, la pereza, el orgullo, la vanidad. Cuando esos pecados tocan el alma, entonces el alma se enferma y comete pecado. Es un pecado eso. Entregar a tu bebé a que lo bañe quien sea, eso es violar la intimidad de una criatura que tiene derecho a su privacidad y a su intimidad, y a no ser perturbado por los adultos, sea quien sea. Pero ellos creen que eso es lo moderno, que eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Si la Sagrada Escritura lo dice claramente, ¿no? Bueno, y entonces el padre que la bañaba, pues la tocaba a la niña. Y la mujer, desesperada, porque el otro amenazaba con irse, no sabía esos actos malvados de la persona, porque esta persona está cegada por su deseo de estar acompañada, por su deseo de ser apreciada. Esa es otra sequedad, es otra muerte espiritual. Porque si estás mal, te sientes sola, abatida, desolada, y cualquiera te abre los brazos y te entregas, y luego te maltratan y te vejan, pues eso no es sano, eso no es amar al prójimo. Ni ella se ama, porque se rebaja a ser tratada como una cosa, ni el otro ama, ni se ama, porque causa dolor, porque causa daño, porque va cometiendo tropelías que va salpicando la vida de la gente en impureza, en tristeza, en angustia. Luego finalmente, como este otro hombre que también tiene muerte espiritual y está seco como un hueso, y usa su razón de manera equivocada, pues se va con otra persona y abandona. Y la otra sufre porque la dejan y quiere matarse. Esa es la sequedad. ¿Cómo es posible que alguien piense que es en función de que te acepten o no te acepten, en función de que estén o no estén contigo? Eso es enfermizo. Tú naciste solo y te vas a morir solo. Y no debería afectarte
si alguna vez sufres un abandono o un rechazo, pues es natural. Pero si tienes dominio de ti mismo no te afectará, porque tienes sano el corazón y porque buscas el bien y porque amas al prójimo y a Dios sobre todas las cosas y a ti mismo. Entonces todo lo que hagas va en función a buscar el bien del otro. Pero los huesos secos, la sequedad del alma, y así se llama, está seco, ¿no? Y así dicen, te voy a secar como un palo, ¿no? ¿Han escuchado este loco de Maduro? Pues eso lo usan los santeros, ¿no? Te voy a secar. Y realmente hacen sus maleficios para eso, ¿no? Para arrancarte la capacidad de moverte, de pensar, de reír, de soñar y estar como un muerto vivo, como un zombie, hasta que te secas. ¿Qué sucede cuando hay una muerte espiritual y hay una sequedad así? Como si fuera solo huesos y ya no razón y ya no voluntad y ya no libertad, esclavizada en tu propia trampa del deseo de aceptación o del deseo de virilidad o el deseo de fecundidad o el deseo de dinero o el deseo de acompañarte, de tener compañía. Entonces todo este panorama que se ve está lleno de maldad. Todos se hacen daño, todos causan dolor, todos buscan saciar ese instinto ciego que los empuja a cometer tropelías, a atentar contra la virtud, la integridad de una niña o de un niño, o de un adolescente o de un joven, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona está seca, porque no tiene este espíritu poderoso que ya Dios derramó en su corazón, pero que no lo deja actuar. En Ezequiel se ve que el espíritu humano es incapaz de descubrir la verdad por sí mismo porque es vulnerable, porque es fácil de engañar, porque es fácil de llevar por otros caminos. Entonces el espíritu humano, que tiene como característica la razón, se equivoca. El pecado ciega, el pecado oscurece, el pecado agita, el pecado atormenta. Y entonces tu razón ya no ejerce la función y no llega a la finalidad por la cual Dios te la dio, que es conocer la verdad. Y te abrazas a una mentira porque no funciona tu razón. No me dejes porque me voy a morir, o si te vas me voy a matar. Como si ese hombre fuera Dios y es un pervertido. Pero es la necesidad de compañía, porque creció solo o creció sola. Y la mamá pues tenía que trabajar, ¿no? Pero la niña la ve como un abandono. Por eso Dios quiso que naciéramos en un matrimonio, en una familia. Porque una mujer sola tiene que batallar el doble, el triple, y no va a estar al pendiente de lo que ella llama fruto del amor. Y va a ser irresponsable, no porque quiera, sino porque no puede ocupar el tiempo en todas las cosas que tiene que hacer. Y entonces abandona a sus hijos en manos más irresponsables que las de ella. Así es que así empieza el camino de la sequedad y de la muerte espiritual de la persona. La razón ofuscada, la voluntad esclavizada, la libertad sin poder ejercerse. Y se dedican a hacerse daño. Y una persona que no encuentra el cariño, el afecto sincero, el amor verdadero, que es hacer el bien, pues dice, ¿qué hago aquí? No tiene sentido la vida. Y busca matarse, suicidarse. Entonces, eso es sequedad. ¿Por qué? Porque no dejas de actuar al Espíritu Santo que habita en ti. Porque todo lo ves de una manera natural o una manera racional o una manera criatural y te olvidas de la vida sobrenatural, de la vida espiritual. El Espíritu de Dios soplará de los 4 lugares de la tierra, ¿no? Que abarca todo. Es universal, Dios es poderoso y está en todas partes y sopla donde quiere y habita en ti. El Espíritu Santo ya está en ti, el aliento de vida, el Ruaj ya habita en ti.
Luego, ¿por qué no lo dejamos actuar? Porque nuestra razón se impone a lo que el Espíritu te quiere enseñar o por donde te quiere dirigir. Por eso San Pablo dice, descubro dos leyes, la ley de la carne y la ley del Espíritu en mí. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es el que hago. Porque la carne tiene apetencias contrarias a las del Espíritu. Y entonces hay una lucha en uno de permitir que el Espíritu de Dios vaya guiándonos, nos vaya enseñando, nos vaya purificando, o caminar nosotros con nuestra razón apagada o peor, ofuscada. ¿Qué hace un adulto con un niño en una regadera o en una tina? A menos que esa persona sea buena y la ame verdaderamente, a la criatura no la va a dañar. Porque el amor hace el bien y eso es lo que tenemos que entender y tenerlo bien claro. El amor hace el bien, es benevolente. Así como Dios nos vio en nuestra miseria, en nuestra sequedad, en este mundo que parece ese osario que describe Ezequiel, actúa Dios sobre quien quiere la acción de Dios. Entonces el poder de Dios, que es su Espíritu Santo, ya habita en ti. Pero tú tienes que colaborar con el Espíritu para que puedas vencer todas estas tentaciones, todos estos pecados, todas estas postraciones por enfermedades espirituales, ¿no? El deseo de no vivir, el deseo de no seguir, el deseo de rendirse, todo eso viene de los huesos secos. Pero Dios te puede vivificar. Dios te puede regresar la paz, la inocencia, la alegría. Por eso esta imagen es poderosa. ¿Cuántos no están así? ¿Cuántos no viven esta muerte espiritual? ¿Cuántos no están atados por sus complejos, por sus traumas, por sus enfermedades espirituales, producto de la ira, de la soberbia, de la vanidad, de la lujuria? Muchos están atados. Y se van secando, y se van secando, y se van secando, hasta que renuncian a vivir, renuncian al amor. Y cuando renuncias a vivir, renuncias al amor, lo que viene es desear la muerte. Y deseando la muerte, pues lo puedes hacer poco a poco con las drogas, o con el alcohol, o con la vida promiscua, o con la vida temeraria, o darte o ejercer sobre ti una acción violenta para arrancarte la vida. Todo eso se queda y todo eso es muerte espiritual. No es que matemos al Espíritu Santo, sino que nosotros morimos a la gracia porque la rechazamos por nuestra vida pecaminosa. ¿Cuál es el poder que está a tu disposición y que te ofrece nuestro Señor? El Santo Espíritu que vivifica. Esa es una función del Espíritu Santo, ¿no? Señor, envía el Espíritu Santo sobre esta hija atormentada para que le enseñe a hablar en la tribulación, para que la fortalezca con su poderosa protección y que habitándola la lleve a la serenidad, a la paz y a la inocencia. Y todo regresa, queridos hermanos, a la vida. Los sueños, las esperanzas, las ilusiones, el deseo de estar, el deseo de amar, el deseo de ser amados, todo regresa porque viene de Dios. Y Dios te mantiene, te sostiene, porque Él te eligió a ti, te miró y te amó, y la muestra de su amor te lo manifiesta con el sacrificio de su Hijo en la cruz, y su Hijo se manifiesta el amor que te tiene dando la vida por ti. Y ahora tú, poseedor del Santo Espíritu que viene del Padre y del Hijo, tienes al amor mismo en ti, dentro de ti, y puedes vencer el egoísmo. Entonces, un padre que dice, ay, voy a bañar a mi hija, no, espérate, tú eres hombre. En la Biblia dice que el hijo no vea la desnudez de su padre, ni vea la desnudez de su madre.
Porque despierta malicia. ¿O porque ese hombre está enfermo de lujuria y quiere abusar de sus hijos? ¿Qué es lo que tiene un pederasta, un pedófilo? Nada. Nada. Son perversos, son pervertidos, son malvados, son malditos. El que tiene uno cerca, queridos hermanos, vive bajo acoso, vive bajo amenaza, vive con miedo, vive incapaz de gritar que está siendo sometido y que está siendo oprimido por gente malvada. Y se quedan callados. Y en su silencio, queridos hermanos, empieza esa sequedad. Por eso nosotros tenemos en esta visión maravillosa de Ezequiel, la verdad. Dios puede restituir lo que has matado, lo puede revivir. Dios te puede dar la fortaleza y sacarte de la pusilanimidad o la debilidad en la que te mueves o en la que te sientes. No puedo, no soy capaz. Dios te da eso para que lo hagas. Todo está orientado a amar a Dios sobre todas las cosas, y amando a Dios sobre todas las cosas amarás a todos en Dios. Y entonces no te atreverás a dañar a nadie porque tienes presente a Dios. No le causarás dolor a nadie porque tienes presente a Dios y dices, me amas, Señor, voy a amar a todo lo que tú amas y voy a cuidar todo lo que tú cuidas y voy a proteger y defender todo lo que tú proteges y todo lo que tú defiendes, la infancia, la ingenuidad, la inocencia. De eso se trata el amor al prójimo. Y todo lo demás es un desorden egoísta de huesos secos que te quieren llevar a la destrucción, a la completa destrucción. Pero siempre hay esperanza, porque en esta visión, queridos hermanos, no hay carne que sostenga, no hay músculos que muevan, ni tendones ni ligamentos, es un hueso seco. No hay posibilidad de que se levanten, no hay posibilidad de que vuelvan a caminar por sí mismos. Tiene que intervenir Dios para regresarle la vida. Volverás a ser mi pueblo. Lo puede hacer, lo ha hecho y lo seguirá haciendo en la medida en que tú le abras tu corazón y dejes actuar al Santo Espíritu en ti. No todo está perdido. Esta visión es esperanzadora. Por más que te sequen, por más que te lleven a una muerte en donde reniegas de Dios y no colaboras con el Espíritu Santo, y eso es la muerte espiritual, la muerte del hombre, porque pierde la razón. Entonces, cuando volteas a ver a Dios y le dices, he sido ingrato, he sido malo, no he correspondido al amor que me tienes, pero me arrepiento, necesito de ti, necesito de tu aliento, sopla sobre mí. Y luego me dice el Padre, que ya anda soplando, me dice así de broma, ¿no? Porque cuando hacemos exorcismos o liberaciones, en el ritual se insufla. Es lo que dice Ezequiel, ¿no? Es hermosísimo porque es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Ven Espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Y cuando hay algo demoníaco, tiembla a la persona, tiembla, se mueve, se conmueve, se desvanece, entran en trance o entran en alaridos, en rabia, en arrebatos, en exabruptos, porque está presente Dios mismo. A Dios nada se le resiste. Por eso estos terminan por irse, porque no tienen nada que hacer en una vida que pertenece a Dios y en una vida en la que te mantiene Dios. Esto dice el Señor, ven Espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Oremos a Dios nuestro Padre que nos ama y pidámosle con fe diciendo, escúchanos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio. Por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Para que seamos dóciles al Espíritu Santo, a sus mociones e inspiraciones.
para que nunca nos demos por vencido, porque contamos con el apoyo de Dios, con su poder y con su fuerza, para que Dios convierta la tristeza en alegría cuando abramos nuestro corazón a Él, que todo lo puede, para que acompañe a los que se sienten desanimados, solos, para que los acompañen y sientan su compañía y su ternura, por las intenciones de esta Santa Eucaristía, por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide, por los deseos de su corazón, que solamente conoce Dios, para que si convienen a su salvación los satisfaga. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, escucha las súplicas que te dirigimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya paz, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en este mundo amor y paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo.
Para cumplir tu designio, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José Antonio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, por los cuales aplicamos esta Eucaristía, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la ¿Ya paz. comulgó? Ahí en el centro. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, al cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo, llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo, llenándome más. Dime cómo ser pan. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nada te turbe, que nada te espante,
todo se pasa. Dios nunca cambia. La paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dios es nuestra fortaleza, nuestro defensor. Podemos ir en paz.